Imaginemos que esto que está acá es el timón del carro. El timón del carro, sabemos, es una ruedita que gira sobre su propio eje. Entonces, esto para nosotros es el timón del carro. Y este segmento, este rayo OP, es una de las varillas de ese timón. Si yo comienzo a girar el timón, no importa en qué sentido, supongamos que lo giro en este sentido, esta varilla cambiará de posición. De esta posición OP cambió hasta '. Resulta que en el momento de cambiar de posición, en el borde de la rueda se comienza a generar una longitud. Ese radio, al cambiar de posición, ahí están las diferentes posiciones que va tomando, genera una longitud. A eso se le llama longitud girada por la rueda. Pero no solo eso, si usted observa el centro, en el centro también se observa algo, que desde la posición inicial hasta la nueva posición de la varilla se ha generado un ángulo. A eso se llama ángulo girado o ángulo barrido por la rueda y se le denota así como θ sub g. Ángulo girado por la rueda, longitud girada por la rueda. Entonces, cuando veas que una rueda está girando, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en el borde se genera una longitud y en el centro se genera un ángulo. La relación que existe entre los dos está dada por la siguiente fórmula. ¿Cómo se calcula una longitud de arco? Ángulo girado por el radio. Entonces, si yo quiero calcular la longitud que gira una rueda, se calculará multiplicando el ángulo girado por el radio. ¿Listo? Segunda relación importante. Cuando una rueda se pone a girar, ocurre que ésta comienza a dar vueltas. Entonces, el número de vueltas que da la rueda cuando está en rotación pura, cuando está girando simplemente, se calcula así, relacionando el ángulo girado con respecto al ángulo de una vuelta. En este caso, como hablaremos en radianes, si el ángulo está en radianes, una vuelta en radianes es 2pi, lo cual implica que el número de vueltas que da la rueda sería el ángulo girado por la rueda con respecto al ángulo de una vuelta, que es 2pi. Esta relación me va a decir cuántas vueltas dio la rueda. Y si yo necesitase el ángulo que gira la rueda, simplemente lo despejo de cualquiera de estos dos. Es muy común trabajar la relación de ángulo con vueltas. Entonces, el ángulo que gira la rueda, ¿cómo se va a calcular? El ángulo girado para nosotros es 2pi por n. Sería 2pi por el número de vueltas. Cada vez entonces que yo vea una rueda girando, entonces ya tenemos claro, siempre se generan dos cosas. En el borde se genera una longitud y en el centro se genera un ángulo. No vamos a estar dibujando eso a cada rato, porque si no todos los gráficos serían pues puros sectorcitos, ¿no? Y la idea no es esa, sino buscar las relaciones rápidas. Entonces veo que una rueda gira, automáticamente genero dos cosas y la relación entre ellos está dada por esto que ves acá. Muy bien, veamos ahora el movimiento de rotación y traslación de la rueda. Profesor, ahora esto era para nosotros el timón del carro y ahora la rueda que gira y aparte avanza, esa es la llanta del carro. La rueda del carro, por ejemplo, aparte de girar, también se traslada. Puede ser avanzando o retrocediendo, no importa, pero se traslada. O sea que aquí hay un doble movimiento. Se llama movimiento de rotación y traslación. Desde el momento en que la rueda está girando, ya se cumple todo esto, porque esto lo cumplen las ruedas que giran. Esta rueda gira, entonces cumple eso. Si tú quieres saber cuántas vueltas da la rueda, se divide el ángulo girado o se relaciona el ángulo que gira esa rueda entre el ángulo de una vuelta. Ya está. Pero si a la vez que la rueda gira también se traslada, el número de vueltas también se calcula relacionando la longitud recorrida por el centro de la rueda. La vamos a denotar así, L centro. ¿Qué significa eso? Longitud recorrida por el centro de la rueda con respecto al perímetro de la rueda. Y el perímetro de la rueda para nosotros es 2pi por r. Entonces simplemente hemos añadido una cosa adicional a esas fórmulas anteriores.
que el número de vueltas, aparte de ángulo girado sobre 2pi, también puede ser longitud recorrida por el centro con respecto al perímetro de esa ruedita. Muy bien. Ahora, las pistas sobre la cual se desplaza una rueda pueden ser múltiples, pueden ser variadas. Usted lo que siempre va a buscar es lo que se mueve el centro de la rueda. ¿Cuál es la longitud que recorre el centro? Que no siempre es lo que se recorre en el suelo. Por esa razón uno dice, ¿no? Cuando quieras calcular el número de vueltas, busque lo que recorrió el centro. Eso de ahí se utiliza para calcular el número de vueltas. Muy bien, tenemos entonces el movimiento de rotación y traslación de la rueda. Veremos ahora cómo aplico esto en sistemas de engranajes. Por ejemplo, hay sistemas de engranajes y poleas que generan siempre la misma longitud. ¿Quiénes son esos? Por ejemplo, tengo acá dos ruedas que están en contacto. Si las ruedas están en contacto, ese punto de contacto le transmite el movimiento al otro. Y si le transmite el movimiento, le está transmitiendo la longitud. Estos sistemas generan la misma longitud. El sentido de la rotación, observe, si yo giro así, entonces automáticamente por el contacto hace que la otra gire en el otro sentido. Entonces los sentidos van a ser contrarios. Si yo giro para allá, entonces boto a la rueda para el otro lado. Los sentidos siempre serán contrarios. Implica esto, que si yo girase en este sentido, estoy girando esta rueda así, la otra rueda girará en sentido contrario. Siempre van a ir en sentidos contrarios, porque al girar la rueda va a botar a la otra. Entonces, esta está girando así, bota a la otra en el otro sentido. Independientemente del tamaño de las ruedas, si le llamo rueda A y le llamo rueda B, ¿qué se cumple acá? Que las longitudes giradas van a ser iguales. O sea, la longitud que gira la rueda A será igual a la longitud que gira la rueda B. Profesor, ¿y cómo se calcula la longitud que gira una rueda? Caramba, ese es el punto inicial. La longitud que gira la rueda se calcula así, ángulo girado por el radio. Y ya no vamos a estar dibujando eso en la figura ya. Diremos así, la longitud que gira la rueda A se calcula multiplicando el ángulo girado por esa rueda y el radio de dicha rueda, o sea, el radio de A. Si quiero la longitud que gira la rueda B, se multiplicará el ángulo girado por la rueda B por el radio de esa rueda B. Ahí tenemos entonces la forma como se calcula la longitud que gira una rueda. Como ve, ya no se está dibujando a cada rato el ángulo ni la longitud. Se sobreentiende que si la rueda está girando, se están generando esas dos cosas en ese movimiento. Bien, ahora, otros sistemas que generan la misma longitud es cuando yo vea dos ruedas conectadas por una correa o faja de transmisión. Por ejemplo, si yo tengo dos ruedas que están conectadas por la faja, si yo agarrase la faja y la hago girar en este sentido, todo el sistema se pone en movimiento y todo el sistema se mueve en ese sentido. Quiere decir que esta ruedita va a girar así y si yo estoy girando así, esta rueda girará en este sentido. Independientemente del tamaño de las ruedas. ¿Qué se cumplirá? Que la longitud que gira la rueda A será igual a la longitud que gire la rueda B. Y esto a su vez será igual a la longitud que haya girado la faja. Generalmente la longitud que gira la faja te la van a dar de dato. En la mayoría de los problemas eso ocurre. Profe, ¿cómo se calcula la longitud que gira la rueda? Ya lo hemos indicado. Es el ángulo girado por el radio de esa rueda. Perfecto. Así como hay sistemas que generan la misma longitud, también hay sistemas que generan el mismo ángulo. Y esos sistemas son dos. El primero de ellos es cuando yo vea dos ruedas, dos poleas que tienen un eje en común. El eje en común tiene que pasar por el centro de las ruedas. Entonces, si yo agarro el eje y lo hago girar en un sentido, todo el sistema se pone a girar en el mismo sentido. ¿Eso qué implica? Independientemente del tamaño de las ruedas.
Se cumple acá que los ángulos girados serán iguales, porque al girar el eje, lo que le transmites es el giro, es el ángulo. Entonces diremos acá, se cumple que el ángulo girado por la rueda A será igual al ángulo que gire la rueda B, y a su vez será igual al ángulo que haya girado el eje, en caso aparezca un eje. Ahí tenemos entonces la propiedad para este tipo de sistemas. Entonces, sistemas donde aparece un eje en común, estas ruedas girarán el mismo ángulo que haya girado el eje de esa rueda o de ese sistema. Muy bien. Ahora, otro sistema que también generan el mismo ángulo es cuando vea dos ruedas concéntricas. Profe, allá no hay un eje. Sí hay un eje, acá está, pasa por el centro de los dos. Y si hay un eje que pasa por el centro, se cumple lo mismo. A esto le llamaremos rueda A y a esto le llamaremos rueda B. El ángulo que gira la rueda A será igual también al ángulo girado por la rueda B. En este caso, a ese sistema se le llama ruedas concéntricas. El sentido de rotación, cuando se genera el mismo ángulo, siempre es el mismo. Porque como las ruedas están juntitas, están pegadas a un eje, giran igual, en el mismo sentido. Ya está. Aplicaciones de esto dentro de lo que son problemas, vamos a verlo con unos cuantos ejercicios para centrar la idea un poquito más. Por ejemplo, tenemos un primer problema que dice así. Se tienen dos ruedas en contacto cuyos radios están en relación de 2 a 3. Calcule la cantidad de vueltas que dará la rueda mayor cuando la rueda menor gire un ángulo de 2400 grados. La solución a este problema la haremos así. Colocamos primero las ruedas según como había indicado el problema. Tenemos dos ruedas en contacto, ahí están, radios en relación de 2 a 3, de 2 a 3. No quiere decir que sea 2 y 3, sino la relación es de 2 a 3. Muy bien, sabemos que si están en contacto y yo coloco una rueda, la hago girar, la otra rueda también va a girar, pero en sentido contrario. ¿Qué se cumple en este sistema de engranajes? Que las longitudes que giran estas ruedas deben ser iguales. Entonces diremos así, que la longitud que gira la rueda A debe ser igual a la longitud que gire la rueda B. A ver, longitud que gira A igual longitud que gira B. El problema me está pidiendo lo siguiente. Calcule la cantidad de vueltas que dará la rueda mayor. Me piden el número de vueltas que da la rueda B. Esa es la rueda mayor. Pero me están dando un dato. Cuando la rueda menor gire un ángulo de 2400 grados. O sea, me están dando el ángulo que gira la rueda menor. ¿Cuánto vale ese ángulo? Girado por la rueda menor, o sea, por la rueda A, es 2400 grados. Listo. Ustedes saben que el ángulo debemos trabajarlo en radianes. Así que ese ángulo habrá que pasarlo a radianes. Tendremos así, la longitud que gira A se calcula así, ángulo girado por la rueda A, multiplicado por el radio de A que vale 2R. La longitud que gira B, ángulo girado por la rueda B, y multiplicado por el radio de B que es 3R. Si yo reemplazo el ángulo que gira A, entonces el ángulo que gira A sería 2400 grados. A ver, reemplazaría eso. A ver, acá se cancela el R, multiplicado por 2. Esto sería 3 veces el ángulo que gira B. Y si yo conozco el ángulo girado por la rueda B, yo puedo saber cuántas vueltas dio. Porque ya sabemos que el número de vueltas es ángulo girado con respecto al ángulo de una vuelta. Calculo el ángulo que gira B. El ángulo que gira la rueda B saldría ¿cuánto para nosotros? 4800 entre 3. Profe, eso sale 1600 grados. Ya está. Entonces, ¿cómo se calculará el número de vueltas que da esta rueda B? El número de vueltas de B se calcula así, relacionando el ángulo girado con respecto al ángulo de una vuelta. Pero como el ángulo está en grados, entonces lo relaciono con una vuelta en grados que es 360. Muy bien, eso me dará el número de vueltas que da la rueda B. ¿Cuántas vueltas serían? Sería así, número de vueltas de B, reemplazo
sería 1600 grados entre 360 grados. Se cancelan las unidades, hacemos la simplificación correspondiente y el resultado será el número de vueltas que dio la rueda B, que es justamente lo que el problema nos está pidiendo calcular. Perfecto. Tenemos una siguiente aplicación de estos teoremas y dice así. Del gráfico mostrado, calcule el número de vueltas dadas por la rueda P cuando la rueda S dé 12 vueltas y me dan el sistema, el gráfico. En ese gráfico lo primero que se hace es observar qué relaciones hay. Por ejemplo, yo observo que hay una faja y cuando hay una faja ocurre que las longitudes giradas por las ruedas deben ser iguales. Observo también que hay dos ruedas concéntricas. Y cuando hay ruedas concéntricas, los ángulos girados son iguales. Comenzaremos entonces con la faja, porque relaciona la rueda S con la rueda Q. Y en la rueda S hay datos. A ver, me están dando el número de vueltas que da la rueda S. ¿Cuántas vueltas dio? 12 vueltas. Ya está. Y me dicen cuántas vueltas dará la rueda P, el número de vueltas de la rueda P. Trabajemos con esto. Primero, se observa. A ver, ¿qué cosa se observa? Se observa en las ruedas, o sea, en P, en S y Q. ¿Qué se observa? Que hay una faja. Y si hay una faja, la longitud que gira la rueda Q es igual a la longitud que gira la rueda S. ¿Cómo se calcula la longitud que gira una rueda? Ya hemos visto que es ángulo girado por radio. Longitud de Q se calcula así, ángulo girado por la rueda Q y multiplicado por el radio de Q. El radio de Q según la gráfica, 1. Ya está. Debe ser igual, longitud que gira S, ángulo girado por la rueda S y multiplicado por el radio de S. En gráfico, la gráfica de S es 4. ¿El ángulo que gira la rueda S yo lo puedo calcular? Sí. Primero, este producto sería ángulo girado por la rueda Q. Aquí tendremos 4 veces el ángulo girado por la rueda S. Pero resulta que el ángulo girado por una rueda se puede colocar como 2pi por n. O sea, 2pi por el número de vueltas. Y el número de vueltas yo lo tengo de dato. Por eso lo estoy colocando en función del número de vueltas. Reemplazaré y tendré el ángulo que giró Q. Entonces, el ángulo girado por la rueda Q será igual. Sería 8 veces pi multiplicado por el número de vueltas que dio la rueda S y que ya sabemos que es 12. Entonces, el ángulo girado por la rueda Q, ¿cuánto valdría? Repito, el ángulo girado por la rueda Q, ¿cuánto valdría para nosotros? 12 por 8 sería 96 pi. Profe, ya tengo el ángulo que giró la rueda Q, muy bien. A mí me piden calcular cuántas vueltas dio la rueda P. A ver, además de lo que habíamos observado al comienzo, yo observo que Q y P, o P y Q, como querramos decirlo, son concéntricas. Además, P y Q, concéntricas. Profe, ¿y qué significa que sean concéntricas? Que los dos giran el mismo ángulo. Entonces, el ángulo girado por la rueda P será igual al ángulo que ha girado la rueda Q. Profe, este ángulo lo calculamos, entonces reemplazo. El ángulo que gira la rueda P también debe salir lo mismo que giró la rueda Q, o sea 96 pi. Yo necesito cuántas vueltas dio la rueda P. ¿Cómo se calcula el número de vueltas? Ángulo girado con respecto al ángulo de una vuelta. Entonces diremos aquí, luego, a ver, el número de vueltas que dio la rueda P se debe calcular así, el ángulo girado con la rueda P, ¿no? Con respecto a una vuelta. Pero como está en radianes, una vuelta en radianes es 2pi.
Efectuando la división sería 96 pi entre 2 pi. Cancelamos, simplificamos. ¿Y cuántas vueltas dio la rueda P entonces? La rueda P dio 48 vueltas. Perfecto. Otra aplicación más. Por ejemplo, en este problema me dicen del gráfico mostrado, calcule el número de vueltas que va a dar la rueda en ir desde el punto A hasta el punto B, pero sin resbalar. Es importante esa acotación, porque si la rueda resbala, entonces no va a girar. Simplemente se traslada, pero ya no hay giro, no funciona la teoría. Entonces, ¿cómo calcular el número de vueltas que da la rueda cuando va desde A hasta B? Lo primero que debemos hacer es calcular lo que se desplaza, lo que recorre el centro de la rueda. Para eso, veremos nosotros. En el punto A, la rueda estaba colocada en esa posición. Muy bien, prolongamos el radio, aquí estaba el centro. Cuando la rueda comienza a girar, girar y llegue justito a este punto que es el punto B, entonces el centro ha recorrido una longitud, un espacio. Ese espacio que recorre el centro tenemos que calcularlo. ¿Por qué? Porque para calcular el número de vueltas se trabaja con la longitud que recorrió el centro de la rueda. Hay que calcular esa longitud. Para eso, nosotros comenzamos a trabajar así. Si podemos observar, esto es el radio de la pista, que es R, y este es el radio de la rueda, que es R menor. Pero esa longitud que recorrió el centro genera acá un sector circular, cuyo ángulo central es θ y su radio sería todo esto. ¿Podría decirme cuánto vale este radio hasta la longitud del centro? ¿Sería la suma de ambos radios o no? El radio de la pista más el radio de la rueda. Entonces, esto para nosotros sería R más R. Entonces, ¿cómo se calcula la longitud que recorrió el centro de la rueda? Esa longitud se calcula así. Se multiplica el valor del ángulo que es θ por la suma de radios, porque ese es el radio para ese arco. Teniendo la longitud que recorrió el centro, yo puedo saber cuántas vueltas dio la rueda. Se tendrá el número de vueltas que da la rueda es longitud recorrida por el centro de la rueda entre el perímetro de la rueda, que sería para nosotros 2pi por r. Profesor, yo tengo esa longitud, entonces reemplazo. Sería θ por r más r sobre el perímetro de la rueda, que es 2pi por r. Ordenando eso quedaría así. El número de vueltas que da la rueda sería θ sobre 2pi r. Así se suele colocar esto, multiplicado por la suma de radios. Ahí tienes la cantidad de vueltas que dio la rueda al ir desde el punto A hasta el punto B. Otra aplicación sobre el número de vueltas. En este caso la rueda ya no está yendo por sobre la pista, sino está yendo por dentro de la pista. A este tipo de pistas cilíndricas se le llama, por ejemplo, cóncava hacia arriba, ¿no? Porque se está abriendo hacia arriba. En cambio, la pista anterior se le llama cóncava hacia abajo. Son los nombres que se le dan a este tipo de pistas, que son las llamadas pistas cilíndricas. Bueno, para calcular el número de vueltas que da la rueda en ir desde A hasta B sin resbalar, nuevamente recalco eso, sin resbalar, buscaremos lo que se movió del centro. La rueda inicialmente estaba en el punto A y comienza a girar hasta llegar al punto B. En todo ese trayecto, el centro recorrió una distancia. Esa distancia, ese espacio, que en este caso es una longitud, yo debo calcularlo. Eso se llama longitud que recorre el centro de la rueda. Si yo observo, en el momento de trasladarse la rueda, se genera el centro genera un sector circular. El ángulo central lo tengo, vale θ en radianes, pero no tengo el radio, calcularé. El radio de la pista es R mayor y el radio de la rueda es R menor. Profesor, yo quiero esta longitud de arco, se multiplica θ por r. Resulta que el radio para este arco viene a ser este segmento que está acá. ¿Y cuánto vale ese segmento que está ahí? Si se puede observar en la figura, directamente lo calcularemos. Ese segmento sería el radio mayor, que es el radio de la pista, menos el radio de la rueda.
Entonces ya tengo ese radio del arco y lo puedo calcular entonces. Diremos así: la longitud que recorrió el centro de la rueda se calcula de este modo y multiplicando el valor de θ por el radio. Pero para esta curva su radio es este segmento que viene a ser la diferencia de radios. Radio mayor menos radio menor. Listo. Ya tengo la longitud que recorrió el centro. Entonces ya puedo calcular el número de vueltas. Se tendrá entonces, ¿qué cosa vamos a tener acá? Que el número de vueltas que da esa rueda se calcula así: longitud que recorre el centro de la rueda con respecto al perímetro de esa rueda, que es 2pi por r. La longitud que se desplaza el centro de la rueda la tengo calculada. Viene a ser θ por la diferencia de radios, r menos r. Profe, y el perímetro de la rueda es 2pi por r. ¿Podemos ordenar eso? Por supuesto que podemos ordenar eso. Y generalmente se expresa así: el número de vueltas viene a ser θ sobre 2pi r multiplicado por la diferencia de radios. ¿Listo? Y ahí tenemos entonces una aplicación más